Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir, la podéis adquirir en la Casa del Libro, el Corte Inglés en Amazon o en la página web de Autores Indie. En mi canal hago presentaciones de mis libros, audiovisual histórica que yo tenía inéditos como en la corte de Alejandro VI, noble plebeyo, el conquistador del mundo, soy Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como Sino el egipcio, mi Cavaltar y otras obras que me han llamado la atención, tanto por autora como por lectora. Asimismo, he abierto un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sesión de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos grabado de él ha sido en la Casa de Andalucía en Barcelona, con motivo del Día de Andalucía, el 28 de febrero, en la cual se hizo una exposición de carteles taurinos y también estuvo presente el torero llamado el Inclusero. Hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La Torre de Piedra Costa y Castillo de la Imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de algo que es muy importante y muy necesario para un cristiano que ya más o menos había tocado este tema, como es el poder de la oración. Hemos dicho que un cristiano tiene que tener una armadura puesta, que es la armadura de Dios, para poder enfrentarse a ese mundo espiritual que no vemos, pero que está ahí. Es un mundo paralelo del cual ha salido este mundo real en el cual estamos viviendo. Entonces, es un hecho al cual nos debemos enfrentar desde el mismo momento en que nacemos y cuando ya tenemos sentido común, ya sabemos distinguir entre el bien y el mal, Dios nos exige que tengamos una responsabilidad, dado que nos ha dado este libre albedrío de poder elegir entre el bien y el mal. Es un regalo, pero también es un compromiso y es una responsabilidad tremenda, como he dicho antes, porque de él va a depender, de esta decisión, va a depender nuestra vida futura. Entonces hay que ser sabios y como tal elegir bien cómo es elegir a Dios. Para ello tenemos un arma potentísima, los creyentes y cristianos, como es el poder de la oración. De todas las armas que Dios nos ha dotado a los cristianos, como es evidentemente la fe, como es la prédica, como es amar al prójimo, como es estar sometidos a Dios, la obediencia a Dios y cumplir sus mandamientos, hay una que sobresale por encima de todas, que es la oración. Si nosotros no oramos, estamos completamente indefensos ante el enemigo, porque evidentemente Satanás y sus demonios no se quedan de brazos cruzados, sino que están constantemente alrededor nuestro rugiendo como un león, que ya lo dice la Biblia en el Evangelio, Pablo nos lo explica, para devorar, para destrozar, para engañar y para intentar por todos los medios arrebatarnos la gracia de Dios. Es verdad que un cristiano no puede ser poseído por el demonio, pero sí puede ser influenciado si no tenemos puesta esta armadura. Y la oración, sabemos que Cristo oraba al Padre, sabemos que Daniel, otro gran hombre de la Biblia, un gran profeta de Dios, lo que hacía era orar 3 veces y no le importó que le tiraran al foso de los leones porque él quería estar con su Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo porque nos lo manda el Señor, orar constantemente por la mañana, por la tarde, por la noche y cuando salimos a la calle pedirle ayuda al Señor para que nos protejan sus santos ángeles porque el peligro lo tenemos ahí. Tenemos amenazas, ya hablé de esto, amenazas que nos están constantemente atacando, pero no solamente desde el punto de vista físico, sino espiritual, que son más graves. Nos amenaza un clima sucio, un clima peligroso, lo hemos visto con la sequía, la contaminación, el cambio climático, ese efecto invernadero que se produce en los edificios de las ciudades, el alquitrán, bueno, todo, está todo revuelto y nos amenazan, aparte de los fenómenos atmosféricos, nos amenaza la fuerza mayor, el caso fortuito. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. Estamos en un mundo en el cual no está imperando la ley de Dios, y por lo tanto el hombre está gobernando y aunque Dios lo está permitiendo, evidentemente tenemos que estar con el Señor, con el Espíritu Santo, para que nos proteja. No podemos andar por la vida sin nuestra armadura y una de las más potentes armas es la oración. La oración detiene
muchas veces esos dardos del maligno es un escudo para nosotros que nos protege, porque desde el mismo momento en que oramos se abren los cielos y ya movemos a Dios. Imaginaos el poder que tiene esta oración, y no solamente pedir por nosotros, sino también pedir por los demás, que es mucho mejor. Hacer el bien sin mirar a quién. No os canséis de hacer el bien, lo dijo Cristo en el Evangelio, y orar por este mundo sucio, por este mundo caduco, por este mundo equivocado, que va a la destrucción, y lo vemos en el Apocalipsis. No nos cansemos, por tanto, de escuchar la palabra, de leer la palabra, de meditar la palabra y de orar constantemente. Y la mejor oración es la del Padre Nuestro, que nos la enseñó Jesucristo en el Evangelio, cuando le preguntaron cómo podemos orar a Dios, y sabemos el Padre Nuestro, que es la oración más hermosa que hay, cuando tenemos que pedir al Padre, cuando tenemos que pedir la ayuda de Dios, la protección de Dios, que ese reino de los cielos venga a nosotros, que además esa voluntad, esa obediencia que hay en los cielos, por eso en los cielos reina la paz, venga a la tierra. Y luego pedimos por el pan de cada día, pedimos por incluso el perdón para nuestros enemigos, pedimos por nuestros prójimos, los seres humanos que están alrededor nuestro, pedimos por la paz del mundo, pero también tenemos que darnos cuenta de que no es un cuento de hadas, y de que el mundo está constantemente al borde de un peligro. Pero no es el mundo de la extinción de la humanidad, que nos están de alguna manera tratando de influir o influenciar o de vender mucha gente, sino que es un mundo que lo vemos en el Apocalipsis y que va destinado pues a la destrucción, y sobre todo a que este mundo no puede seguir así. Es decir, no es posible que el mundo se salve. No hagamos caso, no hagáis caso de aquellos que dicen que tienen la solución a todo. Sí que habrá un hombre, el anticristo, que el diablo le va a dar todas las armas. ¿Para qué? Para que engañe al mundo entero y de alguna manera encuentre soluciones a cosas que hoy en día el hombre no puede solucionar, como son el hambre, como son la guerra. Incluso intentará engañar a Israel, la paz con los árabes, y asombrará al mundo. El mundo se quedará impresionado de ese poder del anticristo, pero nosotros los cristianos creyentes sabemos que esto es un engaño del diablo. ¿Para qué? Para tratar de arrastrar a la mayor parte de la humanidad hacia, evidentemente, su dominio, que es lo que quiere Satanás, que le adoren a él. Entonces, los cristianos ya gozamos de esta ventaja, y lo que tenemos que hacer es orar. No nos cansemos de orar constantemente, orar, ya digo, por nuestras necesidades, por las necesidades del mundo, por nuestros enemigos también, porque eso hará que sea mayor la condena que van a tener. Es decir, nosotros no podemos tener odio, no podemos tener rencor a nadie, no podemos tener manía a nadie, sino que tenemos que tener la paz con el mundo, pero no estar conforme a las normas del mundo. Una cosa es que nosotros vayamos a todas las personas intentándoles llevar la palabra de Dios, intentándoles llevar el Evangelio para que se acerquen a Dios y se salven, y otra cosa es mezclarnos con ellos en borracheras, en drogas, en juergas, en digamos pecados, en lujurias, en cosas que no le gustan a Dios, o en idolatrías, porque el mundo así nos va a aceptar. No somos del mundo, aunque caminamos en el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que la oración es un arma potentísima que hace mover a Dios. En ese momento recordemos el libro de Daniel, y con esto termino, cuando Daniel se pone a orar, como rápidamente Dios envía a Gabriel, a su mensajero, para que le responda a Daniel. Daniel descubre en un momento de su vida, cuando estaba esclavo en Babilonia o retenido en Babilonia, cómo descubre que los 70 años de la esclavitud de Jerusalén, que decía el profeta Jeremías, ya habían terminado, y por lo tanto ora y dice a Dios, bueno, ya Señor, hemos pecado, tienes todo el derecho a castigarnos, pero quisiéramos que ya nos liberaras. Entonces, como es detenido el ángel Gabriel por este principado de Persia. Bueno, ya había terminado la cautiverio en Babilonia, pero todavía Daniel estaba con los persas, y como
Dios le contesta a través de Gabriel, aunque es detenido y tiene que pedir el ángel Gabriel la ayuda de Miguel, que es el comandante de las fuerzas celestiales, para que ya le conteste a Daniel. Pero en el momento que él ora, le dice Gabriel, desde el momento que oraste, ya inmediatamente se escucharon tus oraciones y ya me mandaron abajo. Por lo tanto, recordemos que las oraciones que le hacemos a Dios, siempre y cuando sean conforme a su palabra, porque el Espíritu Santo nos mueve muchas veces a pedir lo que debemos pedir, hace que empecemos a tener protección, y no solamente nosotros, sino aquellos que nos rodean. Por eso decía que es importante en una familia que haya un cristiano, porque los niños que pueda haber, los menores, van a ser protegidos, no porque sean menores, sino porque evidentemente hay un cristiano o una cristiana. No os canséis de orar, no os canséis de pedir al Señor, pero siempre pedir cosas que son conformes a la voluntad de Dios, porque si pedís cosas que a Dios no le agradan, también esto puede tener una maldición. Y estoy hablando muy en serio. No se le puede pedir a Dios, dame dinero, dame juventud, dame poder, dame gloria, porque esto a Dios no le agrada. Estamos hablando con el lenguaje mundano, estamos hablando carnalmente, y esto a Dios no le gusta. Esto es como los predicadores, hay que tener cuidado con los que hablan la palabra de Dios, siempre y cuando sean conforme a la Biblia y la palabra de Dios. No para exaltación de uno mismo, no para que me vean, no para que me den likes, no para que yo triunfe, sino para que escuchen la palabra de Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir del poder de la oración, y gracias por haberme escuchado.